Bueno, en 2 minutos empezamos, por si quieren levantarse a hacer algo antes de eso. Dale, dale. Bueno, vamos a ir empezando. Buenas tardes, bienvenidos al tercer encuentro del curso de Gestión de la Innovación. Hoy vamos a empezar con el tercer módulo, que son herramientas, metodologías y métricas. Pueden dejar las preguntas en el chat y al final de cada eje las vamos a ir respondiendo. Los dejo con Maxi, que es el encargado de la clase de hoy. Bien. Bueno, ¿cómo andan? Espero que estén súper bien. Si por las dudas se traba o algo así en la imagen, me avisan y saco la cámara para que tengamos mejor internet. Pero como decía justamente Lu, la clave de hoy, la clase de hoy, es sobre herramientas, metodologías y métricas, ¿no? Es la clase, como les decía a los chicos antes, y bienvenido Augusto, que entró recién también. La parte de un poco más laboriosa, un poco más larga, se podría decir, el curso, porque es la introducción a lo que es herramientas, a lo que es metodologías, y a lo que es métrica, ¿no? Que a veces es tan difícil medir una idea, medir el potencial que tiene una idea. Bueno, la idea de hoy es poder que ustedes tengan las herramientas para poder saber de antemano en el proceso y después del proceso cómo fue su rendimiento. Para empezar, como dice justamente Lu, tenemos 3 ejes temáticos. Vamos a hacer una pausa en cada eje para que puedan entenderlo y puedan comprenderlo. El primero son herramientas de innovación. El segundo son justamente las metodologías. Y el tercero son las métricas y seguimiento. Okay, vamos a dividirlo justamente en 3 para que puedan tener el tiempo necesario para poder meditar y tomar notas o hacer preguntas que ustedes piensen que son necesarias. Entonces, para empezar, vamos a empezar con el eje número 1, que son las herramientas de la innovación, ¿no? Justamente, como hablábamos en la última clase, y justamente en la última etapa de la clase anterior, del encuentro anterior, vimos lo que es un proceso de innovación. Comenzamos viendo la estrategia y después pasamos a ver un proceso más específico. En un proceso dijimos que habían 5 etapas. La etapa de identificación de oportunidades, la etapa de generar ideas creativas, la de evaluar las ideas que generamos, el desarrollar el proyecto de innovación en sí, y la parte de lanzamiento y comunicación. Y lo podemos expresar, digamos, en lo que sería esto, un diagrama de embudo, ¿no? Donde empieza con muchas ideas, muchas oportunidades, muchos focos, y poco a poco se van reduciendo hasta encontrar el específico o el que vamos a tratar justamente para poder llevar a cabo todo esto. Por lo menos la idea de este primer eje es que ustedes puedan ver qué herramientas tenemos en cada fase de este proceso. Si bien en las clases anteriores o los encuentros anteriores hemos visto algunas herramientas, como la técnica Scamper, lo del pensamiento opuesto, hemos visto sobre la matriz de la matriz de Foda, la pirámide de Maslow, para poder encontrar oportunidades. Vamos a hacer unas cuantas herramientas más para poder ayudarles en esto, más centrándonos tal vez en las últimas, en las herramientas posibles para desarrollar un proyecto
y en las herramientas para lanzar y comunicar la innovación. Entonces, para empezar, vamos a empezar con la fase 1, que es identificar oportunidades. Como dijimos justamente en la clase pasada, identificar una oportunidad o un potencial de innovación es justamente una habilidad que tiene una persona o una organización para innovar. Y por ser una habilidad dijimos que se puede desarrollar con el paso del tiempo. Que puede ser innata muchas veces, como así también puede desarrollarse y puede practicarse. Lo importante de todo esto es que, como vimos en la última clase, hay tres enfoques principales, tres elementos principales, se podría decir. Uno es la parte de activar un foco de innovación. No sé si recuerdan mucho, pero cuando hablamos de estrategia, hablamos de la importancia de tener un foco definido. Una vez que empezamos a hablar qué es la innovación para nosotros, qué idea vamos a elegir y demás, es como tener un foco definido para poder trabajar justamente en ese enfoque. Hay muchas preguntas y generalmente uno puede encarar un foco de innovación como una pregunta generalmente. Como por ejemplo vemos tres casos ahí. El primero dice cómo podemos aumentar un 20% las ventas. El segundo es cómo podemos encontrar nuevos canales de distribución. El tercero es cómo podemos usar las redes sociales de la mejor manera o más eficaces. Son tres focos, no justamente son ideas, son tres focos. Dentro de esos focos vamos a poder delimitar o centrarnos en encontrar oportunidades. Lo segundo, justamente son las herramientas posibles para encontrar oportunidades, que es dónde las encontramos más que nada, en qué aspectos las encontramos, en qué situaciones podemos encontrar oportunidades. Vimos en la clase pasada justamente lo de la matriz FODA, la pirámide de Maslow, muchas entrevistas también que se hacían con personas y demás en los clientes, en el mercado, muchos análisis que se podrían hacer. Vamos a ahora centrarnos un poco más en 6 casos específicos y vamos a ver la eficacia que tienen cada uno de ellos y por qué son tan eficientes para algunas personas y para unas empresas. Y finalmente a la etapa 3, que justamente es sintetizar la información e identificar la oportunidad. Primero vamos a ver un poco el caso 2, que son investigación y trabajo de campo, y después volvemos al caso 3. En el caso 2, por ejemplo, tenemos lo que son entrevistas individuales a clientes. Las primeras tres, lo que es entrevistas individuales, lo que es un focus group y lo que es etnografías, los tres están íntimamente relacionados a entrevistas con personas de forma personal, ahora con la pandemia de forma virtual, pero es un contacto estrecho con ellos. La entrevista individual, justamente como dice el nombre, es uno a uno, donde podemos realmente entender y comprender a la persona, podemos esforzarnos por poder llegar a entender sus necesidades o qué es lo que necesita la sociedad en sí y hacer estadísticas después. La idea de una entrevista individual es poder analizar qué tan bien recibe un producto, cuál es su atención y poder crear después más adelante procesos o justamente productos o servicios que puedan satisfacer a los clientes. Lo segundo, que generalmente un focus group es cuando se reúnen una cierta variedad de personas distintas, no necesariamente todos mismos, por ejemplo, no todas mujeres, no todos varones, no todos estudiantes, sino puede ser variado, o puede tener muchas diferentes categorías, ya sea de edad o diferentes culturas. Y la parte de un focus group, lo necesario de este enfoque más que nada es poder plantear y ver cómo entre ellos pueden complementarse. Lo importante de un focus group es que cada uno de ellos, de las personas que son participantes o invitadas a participar, pueda sentirse en un espacio libre de poder comentar lo que ella siente, lo que ella piensa sobre un producto o servicio. Más que nada, y para diferenciarlo un poco de lo que es lo individual, acá se puede ver cómo el factor social influye mucho en la respuesta de las personas. Es posible y generalmente ocurre de que cuando una persona está entrevistando individualmente a otra, sus respuestas tienden a un objetivo, pero cuando está enfocado a otro grupo, piensa más en lo social y piensa más en lo que puede afectar a los demás y necesidades de los demás. Entonces, se obtienen generalmente otros puntos de vista, otras perspectivas o un mismo problema. Y lo que es etnografía, justamente, se basa básicamente en un estudio en tanto las entrevistas individuales como el focus group, en donde se analiza mucho la cultura de la sociedad, todo lo relacionado a la cultura, a lo que los caracteriza, a lo que los define, a los que les gusta, a lo que les apasiona. Es muy característico de esa rama y es muy característico de innovaciones justamente de diseño, innovaciones de gustos musicales y demás. Está muy orientado a este estudio etnográfico. Después tenemos tres estudios más o tres trabajos de campo más que nada. Uno que es justamente estudios de mercado cuantitativo, donde generalmente está muy basado en lo que es estadística, en lo que es números, en que se basa en lo que son encuestas anónimas, encuestas de la página web o todo lo que sería datos que uno puede obtener.
ya sea en una devolución, un feedback que recibe una compra, en una encuesta que se manda después, en un seguimiento a un cliente. Son todos aquellos datos que son fáciles de contabilizar y de cuantificar. Más allá de gustos o de apreciaciones de diseño, es más que nada algo de compra y venta y más que nada de los números. Después tenemos la parte de un trabajo de campo o de investigación, relación a lo que es un análisis de tendencias, justamente. Lo que se basa ahí es analizar en qué tienden las personas. Una vez que se realizó un estudio de etnografía, un estudio de entrevistas individuales, un focus group, lo que se hace es eso, es analizar a qué tiende este valor, a dónde apunta, a dónde apunta este objetivo, qué foco podemos trabajar en base a lo que obtenemos. Y el más importante, por lo menos desde el punto de vista de la innovación, es el mapeo de la experiencia del cliente. Está compuesto justamente de 5 etapas, donde el proceso en sí se basa en entender qué ocurre en la vida del cliente, en la vida de la persona a la que estamos brindando un servicio, o para quien estamos trabajando, o en nuestra idea, o lo que queremos realmente hacer si es un emprendimiento propio, desde el momento en que ve por primera vez nuestro servicio o producto, hasta el momento que termina de comprarlo. Empieza con un descubrimiento del producto, sigue en una fase de decir, considero comprarlo o no, considero adquirir el servicio o no, después viene la parte de la compra, viene la parte de la recepción del producto, y finalmente lo que podría decir la parte final, que es la lealtad. ¿Qué tan leal se vuelve ese cliente a nosotros? Ese seguimiento que podemos dar. Eso es lo importante de este mapeo, digamos, de experiencia, donde una persona puede realmente empatizar con el cliente lo más próximo posible. Vamos a ver más adelante un ejemplo de varias empresas que hacen eso, que permiten que sus empleados, que sus operadores y personales puedan realmente atravesar este momento. Puedan comenzar desde cero y ser ellos mismos un cliente de lo que ofrecen, para poder también evaluar qué tan bien lo están ofreciendo y qué también lo están experimentando ellos mismos. Volviendo un poco al paso anterior, a lo que es sintetizar la información, una vez que llegamos a hacer todo este proceso de activar un foco, lo que es trabajo de campo, viene la parte de síntesis, que es lo que a veces más cuesta justamente en lo que es innovación y lo que es una oportunidad. Porque al estar justamente en la piel del cliente o en la piel de las personas, surgen muchas dificultades o muchas necesidades o muchos enfoques y cuesta realmente centrarnos en uno o enfocarnos en uno solo. Es por eso que se nos da una herramienta, o justamente los valores de innovación, en las diferentes estrategias de innovación, hay una frase armada que nos ayuda mucho a enfocarnos, que justamente es, la frase es debido a, y se coloca la tendencia. Se coloca qué es lo que analizamos, y decimos bien, ¿a qué tienden nuestros clientes? Entonces, debido a la tendencia, después sigue, y a qué nuestros clientes tienen y van a necesidad. Va justamente lo que detectamos que hace falta. Después dice, podemos usar, y ahí es un análisis propio de la empresa, o de nuestro emprendimiento, de nuestras capacidades, para ver qué podemos usar. Y finalmente la solución que podemos brindar. Esa frase armada, a la hora de detectar una necesidad o una oportunidad, y justamente la frase total, un ejemplo que está abajo, dice, debido a la transformación digital, o sea, después de un estudio se detectó de que justamente toda la sociedad apunta a eso, ya que los clientes de nuestra organización están buscando una plataforma de gestión que sea compatible con las tecnologías tendencias. Podemos usar nuestro equipo de tecnología para desarrollar un software renovado y demás. Entonces es un ejemplo básico donde uno puede realmente después de estudio centralizar o enfocar una oportunidad para poder invertir y para poder innovar justamente. Después de haber detectado y haber pasado la etapa de lo que es identificar una oportunidad, viene lo más a veces más laborioso. En un estudio hace poco que se hizo en una consultora, se vio de que del 100% de las innovaciones que hay, el 45% se estanca en la parte de generación de ideas. Se estanca en esta parte. No sabe cómo afrontar la parte de ideas. Tiene un buen talento en la producción, tiene un buen talento en la identificación de oportunidades, invierten mucho en estudios, invierten mucho en encuestas, invierten mucho en entrevistas con clientes, en seguimiento de los clientes, pero se estanca en esta parte de creación de ideas. Entonces, más allá de lo que vimos en la clase pasada, lo que es justamente la técnica Scamper, lo que es un brainstorming, lo que es el pensamiento lateral, el pensamiento opuesto, que vimos justamente en un caso del último encuentro, hay 4 herramientas más que podemos utilizar nosotros para poder facilitar esto, ¿no? La generación de ideas creativas, que es lo original de la innovación y donde se vincula la innovación con la creatividad. Justamente el primero es un buzón de sugerencias permanentes.
La idea de la innovación es que no se estanque, no esté determinado en un periodo de tiempo, no sea solamente que innovemos de marzo a abril y después no se innove, sino la idea es que sea algo permanente, lo constante. Y lo más laborioso de la innovación o de la parte de generación de ideas es gestionarlas, es justamente hacer que ninguna se pierda, o que ninguna deje de perder valor con el paso del tiempo. Si bien sabemos de que pueden surgir muchísimas ideas, no tenemos las capacidades a veces para poder hacer que todas sean viables o factibles. Entonces es importante que se pueda gestionar bien mediante un buzón de sugerencias permanentes, el que cada persona que se sienta libre de poder opinar y poder dar sus ideas y gestionar sus ideas. Obviamente este buzón puede ser de forma anónima, puede ser de forma abierta, depende de la estrategia que siga justamente la empresa o el emprendimiento de ustedes que tengan. Lo segundo es justamente lo que hablamos en el último encuentro, pero un poco más amplio ahora, es la parte de concursos y campañas masivas de ideas, que son justamente los hackatones o eventos masivos, donde se incentiva a recolectar ideas, pueden ser tanto internamente como externamente, y justamente más adelante, cuando veamos la parte de la métrica, vamos a ver lo importante de esto, ¿no? De medir esto, de medir un concurso y la eficiencia de un concurso, qué tan bueno fue este concurso que hicimos, qué tan bueno fue este brainstorming, y unas herramientas necesarias para esto. Pero es una buena herramienta justamente la parte de una campaña masiva de ideas. Lo tercero es una sesión de idealización focalizada. Esto es más interno, más un trabajo justamente propio de la empresa, de la organización, donde se centra en esto, en un taller de creatividad se denomina, donde justamente se capacita, se prepara al equipo que va a integrar esto para poder producir ideas. El objetivo de este taller de creatividad es producir ideas, ya sea con la técnica que necesitemos emplear, con la técnica Scamper, donde justamente veamos como departamento, veamos como personal, lo que es necesario aplicar una técnica Scamper, bueno, es poder capacitarnos justamente y enfocarnos en eso. Y finalmente hay software, ya cuando el nivel de gestión es necesario o es suficientemente grande, hay muchas ideas que gestionar, muchos comentarios, muchas sugerencias, se opta por un software de gestión de ideas. Ahí puse 3 ejemplos justamente, está Lucidcharge, está Mind y está IdeaWake, que son sistemas parecidos, se podría decir un Excel, parecidos a un Microsoft, pero que justamente miden el potencial de una idea en base a nuestra experiencia. Una vez que en un proceso partamos de cualquier idea básica o cualquier foco básico, con el paso del tiempo tiene una cierta estadística de eficiencia o de eficacia de esa idea. Entonces lo que hace este sistema es poder almacenarlas y poder filtrar las ideas. Y pudiendo almacenar y pudiendo, con algunos filtros específicos, ver el potencial que puede llegar a tener según la tendencia que tuvimos en los últimos años. Más adelante tenemos la etapa 3 de un proceso de innovación, que es la parte de evaluación de ideas. Vemos ahí, siempre las ideas tienen que, como hemos repetido en los últimos 2 encuentros, tienen que ser deseables, tienen que ser factibles, tienen que ser viables. Y justamente la etapa 3 se encarga de eso, de analizar, de seleccionar las que tienen mayor probabilidad de producir valor, mayor probabilidad de producir justamente un valor adquisitivo para nosotros, o un valor justamente, un servicio, un producto, algo que nos traiga un provecho, ¿no? Lo cual es el significado o la definición de oportunidad. Y justamente lo que sigue después de esta etapa es que las que de aquí se seleccionen son las que van a ser implementadas en un proyecto de innovación. La parte de evaluación de ideas se divide en 3 sectores. El primero es definir y comunicar los criterios. Es importante, como hablamos en el segundo encuentro, que todos estemos de acuerdo en lo que es un criterio de evaluación. Cuando estamos hablando realmente de lo que es innovación y cuando no. Cuando realmente estamos tratando de entender, de comprender a un cliente y cuando hay métodos que no. Por eso es tan importante que en este momento se definan a nivel de organización los criterios de evaluación. Los criterios de poder decir, esta realmente es una idea que va a ser viable, que va a ser factible o no. Es por eso que, por ejemplo, hay 3 preguntas ahí que son básicas, que son como un hincapié para criterios, que es qué tan atractivo es el mercado para esta propuesta. Qué tan atractivo ven los clientes esta propuesta. Cómo pensar en ellos. Que también satisface necesidades, para ver qué tan viable es, qué tan deseable va a ser. Y así se pueden hacer muchas preguntas para poder ir eliminando o poder ir filtrando las ideas. Lo importante de esto, que después justamente está en el segundo cuadro ahí, es que luego se procede a evaluarlas y priorizarlas. Y es recomendable hacer 3 cosas principales. Primero, es definir claramente los indicadores. Es bueno que como departamento, como organización, como empresa,
se puedan definir claramente los indicadores y la ponderación que tiene cada uno de ellos. Cuánto valor le va a asignar a cada uno de ellos. Lo segundo es poder incluir todas las ideas posibles. En esta fase recién se empiezan a poder filtrar, pero no se descartan las ideas en un principio. Es después de mucho estudio uno puede realmente decir descartamos esta idea porque nos centramos en otra. Y es por eso que se habla de priorizar las ideas, no tan solo descartarlas. Lo tercero, que es algo clave, a veces no se tiene importancia en nosotros, es indicar por escrito quiénes van a ser los responsables de esta idea, de este proyecto. Es indicar por escrito las próximas fechas de revisión. Esto requiere un poco de sacrificio a nosotros, pero es así, se requiere indicar por escrito quién va a ser cargo de esta idea, quién va a poder ver su rendimiento, quién va a seguirla de cerca, cuándo va a ser la próxima reunión para poder ver esta idea y ver cómo evaluó con el paso del tiempo. Y por último, bueno, justamente decidir. También es importante, ya que estamos hablando de poder asignar un responsable y asignar fechas de revisiones, asignar recursos. Es aquí cuando se empiezan a juzgar, como se ve en la imagen a continuación con estrellas y demás, donde uno puede juzgar y poder ver cuántos recursos le vamos a asignar a cada idea y a cada proyecto en particular. Asimismo, si se dispone del personal suficiente, de la capacidad suficiente, es bueno ya empezar a armar equipos en este momento para poder asignar un líder a esa idea, a ese proyecto de innovación. Finalmente tenemos la etapa 4 de un proceso, que es el desarrollo, ¿no? Y si bien el desarrollo con el paso del tiempo, las metodologías, las herramientas han cambiado, últimamente hay un enfoque bastante amplio, bastante grande en lo que es una perspectiva ágil, en vez de una tradicional. Una perspectiva ágil, lo que se distingue de las demás, de las tradicionales, es la etapa de ciclos. Más adelante, justamente las siguientes clases van a ver una metodología Scrum, que está señalado justamente en la imagen de la derecha. Es una metodología caracterizada por eso, por tener ciclos. Y justamente hay dos metodologías ágiles que se distinguen de todas las demás en esta etapa de proyecto de innovación y su desarrollo, que son las metodologías Lean y las herramientas de Scrum. Un enfoque ágil, justamente lo que se hace es que aborde el problema de una manera flexible, lo que permite, si tenemos la necesidad de inducir cambios, de alterar algunos procedimientos, de modificar algunos patrones o situaciones, la posibilidad de hacerlo en el momento. Es por eso que si uno plantea una metodología tradicional, donde desde un principio hasta el fin, recién puede ejercer cambios o ver algunas formas distintas de realizar algo una vez que se concluyó. Lo que tiene de importante una metodología o un mecanismo de este tipo, con ciclos, es la probabilidad y la capacidad que tienen de introducir cambios a medida que transcurre ese proceso. Ya sea en la primera parte, en la parte donde gestionan oportunidades, y podemos ver, no, esto no está funcionando, veamos otra cosa. Esto no está siendo tan bueno, probemos otro diferente. Podemos dar 2, 3 semanas, 4 semanas a la parte de gestión de ideas. Y en la semana 2 nos damos cuenta, no, esto no está funcionando, probemos otra alternativa, otra estrategia. En cambio, en algo tradicional no se podría hacer eso. Se podría realmente ver el principio en la semana 0 y ver el producto final en la semana 20. Y una vez que se propone al cliente que lo pueda analizar, se ve los cambios que se podrían hacer desde el principio. Por lo tanto, es algo lento, es algo que no es flexible, y con el paso del tiempo se fue quedando cada vez más. Lo bueno de esto y lo que es altamente recomendable en lo que es un proyecto de innovación es el uso de prototipos. Lo que nos permite estos ciclos es poder tener prototipos más fiables y cada vez mejores al cliente. Un prototipo tiene exactamente 4 o 5 funciones esenciales. La primera de ellas es visualizar la idea. Permite hacer algo tangible. Si es un producto, si es un diseño, verlo en la vida real y que los clientes puedan ver la apariencia que va a tener. La apariencia que va a poder aportarnos a nosotros. Si es algo de diseño, si es algo de un producto de comida, de un alimento, de un juguete, una consola de videojuegos o algo así, ya puede tener un prototipo y puede visualizar. Lo segundo es que le permite probarlo. Probar en pequeña escala, justamente. Lo tercero que un prototipo permite o nos facilita es evaluar si el cliente lo va a aceptar o no. Justamente en lo que vimos al principio, en un focus group, si estamos en una metodología ágil, se puede justamente utilizar ese recurso. Entrevistas personales al cliente o un focus group para mostrar el prototipo y ver qué sentimientos tienen ellos, qué opinan sobre este prototipo. También nos permite un prototipo hacer ajustes sin mucho riesgo, porque estamos hablando de un prototipo que no es algo masivo todavía. Y finalmente, aumenta mucho las probabilidades de éxito de tener prototipos, el tener cada vez más cambios.
Y la última etapa de un proceso, que es la parte de lanzamiento y comunicación, lanzamiento y comunicar la información o la innovación. Ahí me equivoqué yo en el Power. Vemos que es importante, por más que una idea sea fantástica, por más que una idea sea lo más innovadora posible, haya calificado justamente, como la clase pasada, en algo que es altamente potencial y altamente viable, tiene que ser comercializada para poder captar la atención. Es importante que haya estrategias con respecto a esto, y las comunicaciones tienen que ser fundamentales, tienen que ser trascendentales para poder explicarle al mercado que no conoce este producto los beneficios que puede aportar esta innovación. Es por eso que es tan importante, como dice ahí, la estrategia es imprescindible que se elabore una estrategia de mercado y de comunicación. Hay 5 aspectos o 5 ramas, se podría decir, una estrategia para poder ayudarnos en esto. La primera es un pre-lanzamiento de innovación. Es un pre-lanzamiento de un producto, un pre-lanzamiento de un servicio, ya sea un sorteo, sea un concurso. El objetivo de este pre-lanzamiento es captar interés, es despertar ese interés en las personas, es captar las perspectivas, qué esperanzas tiene con respecto a esto. Sin conocer en detalle ni en profundidad el impacto que puede causar, es ver qué es lo que esperan a primera impresión al escuchar el nombre de esto. Lo segundo es contar justamente con la página web o contar con un recurso visual que sea justamente eso, que sea visible, que nos apoye y que pueda ser fácil de encontrar, que pueda apoyarse en técnicas que puedan ayudarnos a encontrarla fácilmente en canales de búsqueda, ya sea en Google o cualquier otro buscador. Lo tercero es que se puedan crear contenidos de valor, contenidos que realmente vayan nutriendo en la esperanza de la persona y puedan ir nutriendo su perspectiva o su imaginación con respecto a esto, a este nuevo producto o servicio. Y que pueda hacer justamente compartir este contenido en lo que es las redes sociales y los medios digitales. Lo cuarto es una sección de preguntas y respuestas. Algo esencial, ya sea en una entrevista individual, en un focus group o justamente en la parte de lanzamiento, que es la etapa final de un proceso de innovación, es eso, que las personas puedan informarse, que las personas puedan tener acceso a información. Está estudiado de que las personas tienen mucho miedo a lo desconocido, que tenemos miedo a lo que no conocemos, e invertir en lo que no sabemos si realmente nos va a ayudar o no. Y tenemos muchas preguntas, y si no tenemos un lugar donde poder canalizar esas preguntas, nuestro interés poco a poco va cayendo. Y finalmente, tener listo un módulo de atención al cliente. Una vez que generamos ese espacio, esa intriga, y las personas tienen un interés y un despertar por esta innovación, es poder tener a mano, al alcance, se podría decir, una atención adecuada al cliente, que ellos puedan tener una experiencia adecuada. Bien, esas son las herramientas básicas, se podría decir, de lo que los pasos de un proceso de innovación. Ya más adelante vamos a pasar justamente al eje 2. No sé si es de estos 5 de estas 5 etapas del proceso y las herramientas que vimos hoy, tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que acabamos de ver hasta ahora. Que sería como todo el eje número 1, de herramientas complementarias para un proceso de innovación. Si no, Por ahora seguimos a... no, por ahora se entiende, Maxi. Ok, buenísimo. Genial. Bien, entonces vamos a pasar a lo que es metodología. Miren que acá vamos a tener que ver varias metodologías juntas y la idea es que ustedes puedan ir entendiéndolas y puedan hacer preguntas si tienen dudas con respecto a un concepto o algo, porque no es algo que comúnmente vemos, no es tan solo Design Thinking, no es tan solo Scrum, que esas son las más conocidas, sino es un poco más amplio. Vamos a ver algunas más orientadas a, a aspectos en específico. Bien, entonces el primero de ellos, bueno, hay que ver primero, más que nada, el concepto, ¿no?, de metodología. ¿Qué es una metodología y para qué se utiliza y qué beneficios tenemos con una metodología? El qué es una metodología o qué son series de métodos y técnicas. A diferencia de un plan, a diferencia de una estrategia, a diferencia de una táctica, estas son series de métodos y técnicas que sí tienen algo que los caracteriza, es que están aplicados sistemáticamente. Y tiene un fin esta metodología, tiene un propósito. Es poder alcanzar resultados válidos, es poder ayudarnos a demostrar o comprobar algo. Por eso es que las metodologías se aplican mucho en el campo de investigación, pero también se aplican en el campo de la innovación. En otras palabras, con palabras más sencillas, se podría decir, y trayendo a nuestro lenguaje un poco más cultural lo que es la metodología, es que nos apoya a hacer más fácil el proceso. Nos apoya y nos ayuda a visualizar todo lo que es el proceso en forma simple, en forma sintáctica, en forma más tangible a veces para nosotros. Para que podamos imaginarnos más de cerca cómo hacer un proceso de innovación. Y, obviamente,
no hay una metodología que se aplique el 100% de los casos. Siempre va a depender del criterio de la organización, del criterio del emprendimiento, las situaciones que tenga justamente, el ambiente en que esté, el lugar donde esté. Es por eso que se dice que no hay una metodología que se adapte mejor a una empresa. Siempre, o puede ser justamente la adaptación de una metodología, de una mezcla de metodologías o de aspectos de metodologías distintas que se puedan complementar en sí. Y con el paso del tiempo lo que se logra es que cada organización, cada emprendimiento pueda tener su propia metodología, que sí está basada en otras, porque tiene como base o como principios algunos aspectos de otras metodologías más generales o más mundiales, se podría decir. ¿Qué se busca con una metodología? ¿Qué es lo que se trata de entender o de obtener con una metodología? Bueno, hay generalmente 6 principios que uno busca o que uno anhela tener con una metodología. La primera es que busca nuevas formas de innovar, busca nuevas formas de llegar a un proyecto de innovación, nuevas formas de ser distinto, de distinguirse, de diferenciarse. Lo segundo es que con una metodología uno realmente logra alcanzar la coordinación de equipos. Hacer una serie de métodos y técnicas nos ayuda como equipo a poder centrarnos y poder trabajar combinados. Lo tercero es que según la metodología que elijamos, se van a organizar equipos. Y se van a organizar equipos con ciertas características. Entonces, una metodología ayuda a eso, a poder identificar talento en la organización, identificar qué habilidades tiene cada persona, identificar qué oportunidades puede tener para aportar, en qué aspecto aporta más. Lo tercero, lo cuarto, es mejorar resultados. El propósito de una metodología y el por qué se crearon metodologías y cada vez se crean más metodologías que son validadas y que se esfuerzan por poder tener alcance, es ese. Es poder ayudarnos a poder mejorar resultados, a poder ir viendo qué más podemos hacer. El objetivo de una metodología de innovación es ayudarnos a no estancarnos, a no quedarnos en nuestra zona de confort, sino poder encontrar más alternativas. Lo quinto, o la quinta razón por la cual se usa una metodología, es porque nos ayuda a conocer mejor a los clientes. En sí, hay más metodologías empáticas, hay metodologías que apuntan más a eso, otras metodologías que no apuntan tanto a eso, pero en sí todos nos ayudan a conocer mejor al cliente, de una o cierta forma, ya sea al principio, o sea al final, o sea en el proceso, o en el durante. Todos nos ayudan a poder conocer mejor al cliente. Y lo último, la última razón por la cual se busca una metodología, es porque nos ayuda a generar algo sostenible, nos ayuda a generar menores riesgos, a tener más tranquilidad a la hora de presentar un producto, de presentar un proyecto, a presentar una idea o presentar una alternativa de propuesta, nos ayuda a que sea sostenible en el paso del tiempo, que realmente pueda ser factible, que pueda ser deseable nuestro proyecto hacia el mercado. Entonces vamos a empezar a ver la primera de ellas, que justamente es algo que en el próximo encuentro Agustín y Vicky van a exponer, que es la metodología de Design Thinking. Solamente vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hacer un pequeño pantallazo, un pequeño pie a esto. ¿Qué es el Design Thinking? Es una metodología para generar ideas, para generar justamente ideas innovadoras, que centran su eficiencia. Esa palabra tiene mucho poder en lo que es metodología. Todo su objetivo, todo su fundamento, tiene su eficiencia en esto, en entender y dar solución a necesidades de los usuarios. Todo lo que vamos a hablar, y lo que va a explicar Agustín y demás, centra justamente en esto, en poder dar su eficiencia en los clientes, en sus necesidades, en lo que ellos necesitan. Y para no entrar mucho en detalle con respecto a esto, sí vamos a tocar algo importante, que es una metodología que se centra en el usuario, en el cual incluye todas sus necesidades. Se trata mucho de empatizar con ellos. Toda su estrategia, todo lo que se narra, todo lo que se realiza en la metodología de Design Thinking está muy basado en eso. Una experiencia importante y destacable en esta metodología es la empresa Airbnb, y es un ejemplo que ellos hicieron para poder entender y comprender, ¿no?, qué es lo que los hace ser tan buenos a ellos, es que a ciertos empleados en específico se les permitió hacer un recorrido o vivir la experiencia propia de lo que viven las personas que utilizan esta aplicación, o este servicio más que nada. Entonces, durante un cierto determinado periodo de tiempo, si no me equivoco, fueron como 8 meses, cierta parte de su personal pudo experimentar eso, pudo hacer reservas y pudo ver cuánto tiempo tarda en la parte de reservas y hacer un mapeo, como vimos al principio de la clase del encuentro, ese mapeo de la experiencia del cliente. Bueno, ellos justamente pudieron vivir eso, desde el proceso 1 de la planificación de su viaje hasta la final, en que regresaron y ver cómo lo trataron y cómo fue el recibimiento de las personas que lo alojaban y demás. Entonces eso le permitió abrir mucho su perspectiva a lo que realmente apunta esta metodología. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente metodología,
Y esta sí vamos a entrar más en detalle y vamos a ver un poco más en profundidad. Y es justamente esta, la metodología de innovación Ford. Si pudieron ver su mail, seguramente le habrá llegado el recordatorio de esta charla, de este encuentro, con algunas preguntas específicas, ¿no? Que eran relacionadas básicamente a esto. ¿Cuál fue la duración de sus viajes más largo? ¿De sus vacaciones o de su expedición que hicieron, un campamento? ¿Qué fue lo más largo que hicieron? ¿Cuánto tiempo les tomó prepararse para ese campamento? Desde el momento 1 de la reserva hasta que volvieron. ¿Cuánto tiempo pasó en el trayecto? ¿Y qué es lo que más, o qué dificultades tuvieron en el trayecto, ¿no? Ya sea desde el proceso de salir de su casa, en el estar allá, en el volver, en los viajes, en el transporte y demás. La idea de esas preguntas era más que nada en ustedes se podría decir la realidad de lo que es prepararse para un viaje. Bueno, esta metodología usa ese principio. La metodología Ford se caracteriza por eso, por ayudarnos a entender que la innovación es un viaje justamente, que se divide en ciertas etapas, que tiene procesos y demás, pero que es un viaje, que cada uno de nosotros se embarca en ese proceso de innovación. La metodología Ford trata de vincular tres aspectos, y como dijimos, se podría decir una metodología híbrida o mezcla, o mixta, que vincula el design thinking, centrado justamente en las personas, la creatividad y vincula el mundo real de los negocios. Se basa en esos tres principios y te va a tomar esas tres bases, se podría decir, para todo lo que vamos a hablar a continuación. Lo importante de esto, y lo principal, es que tiene un propósito específico. Es de duplicar la efectividad. No tiene otro fin la metodología Ford. Es cuando realmente queremos duplicar lo que estamos haciendo actualmente. Si nuestro proyecto de innovación tendremos un proyecto de innovación por mes, es por duplicarlo. Podría tener dos. Si tenemos 50% de alcance en nuestro proyecto, es poder duplicarlo, es poder aumentar. Siempre el objetivo de esta metodología es ese, se creó con ese fin. Y tiene características importantes esta metodología. La primera es que se define una expedición de 20 semanas. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, depende de la situación, si es muy urgente, pero en sí es un proyecto de 20 semanas. Todo este viaje, lo que es este proyecto de innovación, va a durar 20 semanas. Se va a descomponer en 5 facetas, pero son 20 semanas en sí. Y lo importante de esto es que nos permite salir después de las 20 semanas entre 3 a 5 proyectos de innovación o casos de negocios que después se pueden volver a llevar a cabo y se pueden explotarlo. Es por eso que es tan importante esta metodología y se usa mucho en las industrias para poder facilitar todo. Vamos a ver uno por uno, ¿ok? ¿A qué se basa cada uno de ellos? El primer principio se llama a toda máquina en español. ¿Por qué? Porque es la parte de preparación, es la parte de estudio, es la parte de detenimiento, es la parte de ver el mercado, es la parte de ¿me embarco o no me embarco? ¿Quiero hacer esto o no? ¿Voy a dedicarme realmente el tiempo a esto? No, es cuando se abre la convocatoria en proyecto de innovación. Eso se abre la convocatoria y decir vamos a innovar. Bien, pero ¿en qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos para esto? Es cuando empiezan a surgir las primeras inquietudes, las primeras intrigas en lo que es un poco de innovación. Empezamos a identificar oportunidades, empezamos a detectar cosas. Y es por eso que dice que se centra en la preparación, en ver consejos, ver dónde nos estamos metiendo, en qué mercado nos estamos compitiendo. Si es un mercado azul, con la estrategia azul, donde no hay nadie que compite con nosotros, y es algo totalmente nuevo, o si es un mercado rojo, donde tenemos competidores y tenemos que ir teniendo muchas dificultades o muchas trabas. Y finalmente ver las acciones necesarias, es empezar a prepararnos para la siguiente que va a venir. Prepararnos mentalmente y tanto académicamente, ¿no? Con respecto a esto, a dónde estamos abordando. Es nuestro periodo de preparación. Si vamos a abordar un foco tecnológico o innovaciones tecnológicas, este tiempo es justamente para prepararnos para eso, para poder prepararnos mentalmente en lo que son conceptos de tecnología, que dura generalmente 5 semanas. Después tenemos el paso 2 de esta metodología, que es observar y aprender. Este paso se centra justamente en eso, en descubrir y explorar oportunidades de innovación, tendencias, tecnologías, y empezar a comunicarse entre sí. Es empezar a ver todo dónde estamos, es meterse en lugares, es empezar a entrar a ver tendencias en mercados, en diferentes estudios, análisis. Esto toma 6 semanas, se puede detectar bien qué es lo que está pasando. Y aquí es donde se aplica justamente la parte de design thinking. Uno puede observar atentamente y puede enfocarse en ellos, en los clientes. Es un periodo de preparación también para ellos. Después tenemos la parte de generación de ideas. Entonces, justamente este es más corto, son solamente 2 semanas,
Y si quieren ver la diferencia o demás metodologías, son solamente 2 sesiones de lluvia de ideas. Son 2 brainstorming nada más. Es decir, tuvimos 11 semanas para prepararnos y son 2 brainstorming para realmente poder entender y comprender y dar todo lo que podamos. Después, si bien, después de 11 semanas, tenemos todas estas ideas. Todo lo que podemos aportar es esto. Es poner todo lo que hemos obtenido de conocimiento, de experiencia en 11 semanas, por volcarlas en 2 sesiones de brainstorming. Y un taller más. Un taller adicional a esos 2 para decir, bien, tenemos todo lo que elegimos hasta ahora, vamos a mejorarlo. Mejorar qué conceptos tenemos. Y finalmente viene la parte de testear. Donde vamos a evaluar las ideas. Después de estas semanas, que ya van 13 semanas de poder ver todas estas cosas, ver todas las experiencias que tuvimos, viene la parte de testearlas, de revisarlas. Es cuando acá nos juntamos nuevamente con el cliente y empezamos a ver bien, entrevistas con ellos, para decir, tenemos estas ideas, estas propuestas, ¿qué se puede mejorar? ¿Qué más se puede hacer? Hemos dedicado 6 semanas a observarlos a ustedes, 5 semanas a preparar nosotros, 2 semanas a poder entender ideas y generar ideas, y tenemos 3 semanas para terminar de afinar esto, de afinar todo lo que podemos llegar a hacer juntos, poder ver los conceptos, mejorar las definiciones que tenemos, los planteos y la propuesta. Y acá se obtienen o se empiezan a filtrar lo que son los 5 trabajos o 5 proyectos que vamos a elegir, entre 3 y 5 generalmente. Y después viene la etapa última, la etapa 5, que es homecoming, que es vuelta a casa. Es cuando regresamos de nuestra expedición de innovación. Obviamente no es que nos aislamos de todo el contexto, pero se podría decir que estamos volviendo a casa donde partimos al principio. Y es el momento de presentar. Es el momento de decir, bien, regresamos con 3, 4 o 5 productos, servicios, proyectos nuevos y atractivos. Y creemos son suficientes para el mundo innovador actualmente. Se presentan a la comisión directiva, se presentan al equipo que lo va a crear o dirigir y se lo lleva a cabo. Y ese proceso dura 4 semanas. En de poder fabricar y poder ya testear todo y poder mandar al mercado después de un estudio que se hizo anteriormente. Entonces, esas son las 5 etapas, se podría decir, de la metodología Ford, donde partimos justamente de cero a poder obtener 3, 4 o 5 proyectos de innovación en 20 semanas. Como se sabe, toda metodología lo que hace es adaptar. Adapta el proceso de innovación, las 5 etapas, de diferentes maneras, de diferentes ciclos. En este caso sí tiene más relación, es más justamente un viaje del punto 1 hasta el punto 5, pero trata de centrarse en eso. En este caso hay mucho enfoque en lo que es la preparación. La preparación para poder llevar a cabo un buen brainstorming, en lo que es llevar a cabo una buena observación. La primera vez que yo vi esta metodología dije, wow, 6 semanas para descubrir algo, una oportunidad. Y dije, es muchísimo 6 semanas. Es un mes y medio, solamente para observar. Pero al ver casos de estudio, al ver empresas que utilizan esto, se le hace muy poco tiempo a ellos. Porque tienen que generar 5 ideas innovadoras. 5 ideas que van a revolucionar justamente el mercado en lo posible. Y si no, afectar grandemente a la empresa, afectar grandemente a la economía de la empresa, a la viabilidad de la empresa. Entonces tienen que ser muy finos en esto. No es tan solo, pero mire, falta esto, encontramos esta necesidad y la hacemos. Lleva un tiempo específico de esto, y no es el propósito de la clase hoy tocar en detalle qué se hace en las 6 semanas, qué se hace en la semana 1, la semana 2, 3, 4, 5 y 6, para poder llegar a la semana 6 con una buena observación, pero es para que puedan entender la importancia que le da esta metodología a conocer dónde estamos, a prepararnos realmente para entender dónde estamos parados y qué podemos llegar a hacer. Después tenemos la metodología de usuarios líderes, que es un poco más relajada, es un poco más sencilla, que dura mucho menos que 20 semanas, en promedio duran casi aproximadamente un mes, y puede ser mucho menos o mucho más, dependiendo de la necesidad que tengamos. Y viene la pregunta que es, ¿qué es un usuario líder? ¿A quién se le llama usuario líder en este caso? Y son aquellas personas, organizaciones, entidades, características, se podría decir, que son capaces de resolver sus problemas por sí mismos, que no dependen de nosotros justamente, no dependen de nuestros productos, no dependen de nosotros para poder abastecer a sí mismos. Son aquellas personas que generan justamente tendencia, que sienten lo que ustedes ven, lo que se percibe, que muchas personas van a seguir a ellos. O, como otra definición que da justamente el manual de Oslo, son personas o organizaciones que padecen grandes problemas, o que tienen muchas necesidades específicas, a las cuales no tienen solución actualmente. No sé, vamos a traducirlo un poco más en ejemplos,
Y son usuarios innovadores. Son amateurs apasionados, gente que tiene startup, gente que realmente le apasiona algo y busca la forma de hacerlo mejor. Y que no depende de nosotros, justamente, de lo que hagamos nosotros para poder llevarlo a cabo, para poder esforzarse, para poder motivarse. Son trabajadores apasionados, justamente esto es más interno de la empresa, son personas específicas de nuestra organización, de nuestro emprendimiento, si estamos con amigos juntos, quién es más apasionado en este aspecto. Y después tenemos atletas y profesionales, ¿no? Que por sí mismos pueden hacer cosas. Y esta metodología tiene justamente 4 aspectos, pero vamos a ver un ejemplo para que puedan visualizar, ¿no? Para que puedan entender un poco mejor esta metodología. Y es justamente la de la patineta. Cuando se creó la patineta o el origen de la patineta, es una metodología justamente aplicada por un solo líder. Surge porque había unos jóvenes de California que, como estaban tan acostumbrados a surfear, cuando se mudaron de estado a un lugar donde no había olas, extrañaban muchísimo la tabla de surf. Extrañaban muchísimo montarse sobre ella. Y empezaron a ver la forma. Y encontraron que había muchos clubes y muchas personas que eran de California, en diferentes partes de Estados Unidos, que extrañaban lo mismo. Que extrañaban poder subirse a una tabla. Que no veían la hora de poder volver a California y poder en vacaciones surfear. Entonces dijeron, bueno, hagamos eso. Justamente una empresa más grande, una empresa líder los ubicó, los encontró a ellos y dijo, bueno, hagamos algo juntos. Creemos algún producto que realmente satisfaga esto. Y surgió la patineta. Surgió lo que es el skate y lo que es los modelos actualmente. En el caso del filtro de café, fue un poco más sencillo. Había una madre que justamente estaba con sus hijos en Alemania, llevándolos justamente a clases y escuelas. Y algo que le molestaba muchísimo a ella es que antes el café se quemaba un poco para poder tomarlo. Entonces ella aprendió y empezó a utilizar las hojas de sus hijos, de la escuela, para poder filtrarlo, para poder sacarle un poco el gusto tan amargo. Y así fue como empezó a generar tendencia ella con las demás madres y con las demás personas del pueblo para decir, encontré una forma de poder hacer que el café salga menos amargo. Y ahí filtrándolo con un papel que usaban sus hijos para una cierta actividad académica de su escuela. Y justamente ese día explotó, vino alguien y dijo, bueno, trabajemos juntos, veamos la forma en que esto puede explotar aún más, y con el paso del tiempo el filtro de café se fue expandiendo mucho más, hasta que después se usó la tela y demás. Entonces es muy bueno que ustedes puedan comprender las fases de la metodología, que la primera es inicio del proceso, es empezar por nuestra cuenta, ver oportunidades por nuestra cuenta, empezar a hacer lo mismo que hicimos antes al principio, ver focos de innovación. Lo segundo es identificar necesidades y tendencias. Se complementa con el paso 3, que es identificar usuarios líderes. Es ver quiénes están en ese mundo, en ese ambiente, quiénes están justamente metidos en este aspecto. Y finalmente, es junto con ellos, diseñar un producto o diseñar el concepto de lo que vamos a crear. Es por eso que aquí, más que la preparación, más que lo que es la etapa final, de seguimiento, de lanzamiento, se centra mucho más en el proceso, en lo que es el diseño del concepto, en lo que es trabajo justamente con ellos. Y los potencio. Si podemos ver una gráfica de la probabilidad de encontrar usuarios líderes, veríamos que es en forma que el menos del 10% de las personas ocupan este espacio de usuarios líderes, que las empresas están buscando constantemente en el estudio de tendencia y demás. La mayoría, el 50%, se encuentra en usuarios promedio, se dice. Que estamos bien y no tenemos necesidad justamente de algo más. Después tenemos 2 metodologías que vamos a ver en simultáneo, que son la metodología orientada a resultados. ¿Okay? Por más que tenga muchas fases, en realidad esta metodología tiene 8 fases que se pueden llevar a cabo paso a paso. Vamos a basar justamente únicamente en su enfoque. El enfoque de esta metodología se basa en 3 cosas. Una, o sea, son 3 filosofías, se podría decir, 3 pensamientos de esta metodología del creador, que dice que los clientes adquieren un producto o un servicio para ayudarlos a hacer algún trabajo, para ayudarlos en alguna manera. Si no fuese por eso, no comprarían ese producto o servicio. Lo segundo es que una vez que los clientes tienen el servicio, tienen ese producto, constantemente lo evalúan. Y dicen, bueno, ¿qué tan bueno es esto? ¿Qué tan bien me está sirviendo? ¿Qué tan bien me está ayudando esto? Y lo van evaluando constantemente. Muchos, que es se podría decir el 2.B o 2.A de este enfoque, dice que muchos se compran otro artefacto similar para compararlo entre sí y para comparar la eficiencia de cada uno de ellos.
Es como cuando uno va a una tienda y compra dos marcas diferentes de algo para poder compararlo. Y dice, bueno, este es más rico, para la próxima compro este en vez de este. Y el paso 3 o el enfoque 3 de esta metodología es que las métricas de estos clientes hacen posible y hacen, mediante un estudio de datos analíticos, ver la posible tendencia en próximo producto, a su posible aceptación. Entonces, esta metodología está mucho más centrado en lo que es el lanzamiento, en lo que es la parte de comunicación. Nos ayuda, está muy enfocado en eso, en poder estudiar al cliente desde el punto de vista de la métrica, de cómo va a reaccionar ante un posible cambio, ante una posible creación de un nuevo producto, más allá de lo que es al principio. Yo estoy muy enfocado en el final, en que también lo acepta, que también lo recibe, que tan leal es a nuestros servicios, a nuestros productos. Y es por eso que dice que con estos principios se puede determinar qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que realmente él va a querer, mejor dicho. Y desarrollar productos valiosos para ellos que estén dispuestos a pagar. Porque va a estar orientado en ellos desde un punto de vista más de lanzamiento y proceso que de una perspectiva del principio, de lo que puede ser identificar oportunidades y la parte de tener ideas. Y después tenemos la innovación disruptiva. Lo vimos en la primera clase un poco, como tratamos del ejemplo de Netflix y lo demás, pero vamos a enfocarnos un poco hoy en lo que es algunas ventajas, algunos conceptos o características básicas de la innovación disruptiva, y también es una metodología. Se puede ver como una metodología donde una empresa pueda apuntar a ella y trabajar en base a ella, juntamente para ella. Donde justamente vimos el enfoque de esta metodología, es eso, es generar un producto o un servicio que produzca una ruptura. De manera que todas las cosas que se hacen actualmente pasan a ser obsoletas. Que ese producto pueda llegar a ser líder en el mercado. Que atraiga nuevos consumidores, que cree un mercado distinto. Se caracteriza por 4 cosas. En realidad es por muchas más, pero son 4 principales o importantes que ustedes deberían saber. Una, tiene el poder para convertir a personas que no son consumidores en personas consumidores de ese producto. Tiene también la capacidad, o es ideal para mercados nuevos, o para mercados con poca exigencia, que no son tan necesarios o tan invadidos, que son tales mercados minoristas, o que tienen menos exigencias, donde un pequeño impacto puede llegar a impactar muchísimo a las personas. Lo tercero es que esta innovación es consecutiva, se podría decir. Es una evolución, constantemente va a llevar un progreso, ya sea de nuestra parte o de las demás organizaciones y empresas que van a apuntar a nosotros a partir de ahora. Porque estamos creando algo nuevo, un nuevo mercado donde ellos pueden realmente apuntar. Y la última característica, que es importante que ustedes puedan conocer, es que toda innovación disruptiva comienza siendo una pequeña escala, es un pequeño experimento. No es que simplemente uno prueba una idea y sale y si no salió, ya está. No, es un experimento que uno puede realizar. Por más que sí genere un nuevo mercado, por más que genere mucha tendencia o genere algo totalmente distinto, todo comienza con algo pequeño. Es un pequeño experimento a pequeña escala que uno va probando, uno va testeando con un prototipo, como lo vimos al principio, y es un impacto que puede llegar a causar. Y analiza cómo recibe el cliente y cómo lo estudia. Y última metodología que vamos a ver el día de hoy es esta. Es la innovación orientada al diseño. Es diferente ahora a lo que es justamente los resultados, sino está enfocada más en la etapa 3 y 4, se podría decir. En la evaluación de ideas, en la etapa de desarrollo del proyecto. Es una metodología, se podría decir, creada, o es una corriente, un pensamiento, un enfoque creado por Roberto Berganti, que establece que un cambio al paradigma que tenemos actualmente. Él estaba, digamos, un poco cansado, se podría decir, de lo que es design thinking. Y dijo, bueno, pero estamos centrándonos muchos en el cliente. Estamos centrándonos demasiados en ellos. Y si nos centramos demasiado en ellos, sí, para innovaciones incrementales, va a dar resultados buenísimos. Pero si queremos realmente hacer algo radical, esta metodología no es tan buena para nosotros, desde el punto de vista de conocer al cliente. ¿Por qué? Porque mientras más lo conocemos al cliente, más nos centramos en lo que él necesita y nuestra perspectiva se va cada vez achicando más. Nuestra amplitud de oportunidades o de ideas se viene achicando, porque vamos a centrarnos y a pensar en decir, bueno, pero a esa persona no le va a beneficiar, o ese cliente que tanto tiempo estudiamos no le va a beneficiar este producto. Y nos estamos centrando muchas veces en ellos. Y es por eso que dice que rara vez llegan a creaciones realmente novedosas.
Y lo que plantea justamente Roberto Berganti es que dice que si realmente queremos aplicar innovaciones radicales o transformacionales, que son la división que vimos en la primera clase, el diseño tiene que estar orientado a usar intérpretes en la imaginación. Él denomina así a dos actores principales en su metodología. Los intérpretes son los que intentan desarrollar cómo sería ese cliente en un posible escenario significativo. Cómo sería ese cliente en un posible escenario que no está actualmente, sino que podría estar en unos años, o en unos meses. ¿Qué es lo que necesitaría si ocurre eso? Y después, a la parte de la imaginación, la parte de creatividad. Apunta mucho en eso, en ayudarnos a pensar distinto, a abarcar más opciones. Y por eso, como dice ahí, a visualizar experiencias que todavía no han existido. Y así dan soluciones a necesidades actuales. Un caso muy icónico de esta metodología y por lo cual abarcó tanto impacto fue justamente, como se ve en la imagen ahí, un niño y un osito. Ese uso justamente es un TED tecnológico, donde Berganti y la empresa donde él trabajaba, dijo, bueno, ¿qué es lo que puede pasar en unos años con muchas de las personas? Muchos se vuelven padres. Y la primera preocupación que tiene un padre es, ¿cómo está mi hijo? Si lo dejo solo, está bien, duerme bien, su temperatura, su fiebre, cómo está, sus latidos y demás. Y dijo, bueno, creemos un osito Teddy que ya de por sí es vendible y es comparable porque es un peluche, es caliente y demás, y le colocó sensores. Entonces, los padres pueden estar en otra habitación, se podría decir, y le llegan a su celular la temperatura de su hijo, la presión que tiene y demás, otros datos que le llegan a él, a su teléfono, dándole más tranquilidad y dándole la oportunidad de poder hacer otras cosas a veces, y tiene una cámara justamente en los ojos para poder verlo todo el tiempo y poder estar con él. Entonces generó, digamos, un nuevo mercado con su metodología, donde previó algo que podía llegar a pasar. Una necesidad que no estaba actualmente en su momento, cuando hizo esta metodología, pero con el paso del tiempo sí. Y usó una herramienta que no estaba implicado antes, que era tecnología, y justamente lo abarcó en algo que antes era más tradicional. Y hasta aquí son todas las metodologías que vamos a ver el día de hoy, por lo menos, y se complementan con la metodología que van a dar los chicos en los próximos 2 encuentros. Entonces, hemos visto la metodología de orientar resultados, metodología orientada al diseño, metodología de la innovación disruptiva, metodología de los usuarios líderes y la metodología Ford, que es la metodología de la expedición. No sé si hasta aquí, de lo que hablamos hasta ahora en el eje 2, tiene alguna pregunta. Si no, seguimos con la parte de métrica. Por mi parte, ninguna pregunta, Maxi. Yo tampoco. Bien. Entonces podemos seguir a lo que es métrica y seguimiento. Esta es la parte más, se podría decir, más tediosa de un proyecto de innovación para algunos y más atractiva para otros, porque es lo que nos permite descubrir muchas cosas, descubrir casi todo de la innovación. Y personalmente siento, después de muchos estudios de innovación, es algo tan esencial y tan importante que a veces se le resta importancia en un aspecto de innovación, que es la medición. ¿Y por qué? Hay algo importante y algo trascendental en lo que es una innovación que justamente está aquí, en mantener. Algo que se pierde mucho en lo que es innovación y por lo tanto es tan difícil a veces vender una innovación, es porque no se lo puede ver al principio. Uno no puede pronosticar realmente cómo va a ser esto, pero la medición nos permite eso. La medición nos permite mantener a los inversores contentos. ¿Por qué? Porque al hacer un buen seguimiento, con buenas métricas y con buenos indicadores, los tiene informados a ellos. Cuando una persona decide invertir en nosotros o confiar en nosotros por un proyecto de innovación, por un proyecto en particular, lo que más quiere, lo que más pronto quiere, es ver los avances, es ver qué tanto está llegando su idea y que también lo estamos manejando nosotros. Y le da tranquilidad, y los mantiene seguros y contentos, y confía en nosotros. Porque de por sí, la parte métrica en un estudio que se hizo da seguridad. Cuando una persona dice, estoy haciendo las métricas de algo, o estoy siguiéndote, o estoy viendo las charlas para revisión de este proyecto, da seguridad. ¿De qué? De que se está haciendo, de que se están esforzando por cumplirlo, por llevar a cabo este proyecto. Es por eso que, como dice justamente en el cuadro más grande, la innovación debe ser medida, para conocer justamente el grado en que se están cumpliendo los objetivos. Tiene que medir para poder
ver en dónde estamos, qué tanto nos falta todavía para llegar, qué tanto hasta ahora tenemos cumplido. Y justamente, como dice ahí, ver si los esfuerzos que estamos haciendo actualmente, si lo que pensamos hacer actualmente, le agrega valor o no. Y la métrica se complementa con el seguimiento apropiado. Son dos cosas diferentes que vamos a ver en estas diapositivas, pero que son complementarias y que juntas realmente llevan a lo que es más adelante un proyecto de innovación. ¿Y en qué nos ayuda el seguimiento? Nos ayuda a tomar decisiones constantemente y acciones para mejorar el desempeño. Y vamos a ver por qué es importante, ¿no? La métrica, por qué es importante medir esto. Ya dijimos uno, que justamente mantener a los inversores contentos, y hay dos cosas que fomenta: la innovación y la eficiencia. Por mucho tiempo se pensó de que mientras más queremos fomentar la eficiencia, mientras más queremos hacer todo más rápido, se pierde la innovación. Porque estamos dejando poco tiempo para que la gente piense, poco tiempo para ese espacio de brainstorming, poco tiempo para el espacio de lo que es creación de ideas y estudios de mercado y estudio de las personas. Pero no, justamente una metodología, la métrica y el seguimiento ayuda a hacerlo más eficiente. Es decir, tengo que hacerlo más específico, más puntual, más personalizado. Puede ser que fomenta probablemente la innovación, porque al ver en una empresa, al ver que se está tomando en serio la innovación, fomenta esto. Fomenta a verlo como una responsabilidad global, como una responsabilidad general de la empresa. Más allá de lo que hacemos día a día y más allá de lo que estamos destinados a hacer, nuestros objetivos personales o de departamento. Lo segundo es que celebra la creatividad. Cuando uno mide lo que es la innovación y da seguimiento, se podría decir que está celebrando la creatividad, está animando que somos creativos, está animando esto. Muchas empresas lo que hacen justamente es a las personas que hacen innovación y da resultado, le pone su nombre a ese proyecto, a ese producto, o le pone su nombre o su firma, para motivar esto, para alentar de que, bien, o sea, lo hicieron, lograron algo creativo y realmente algo que es innovador y tiene ese premio, de poder colocar su firma, su nombre en un juguete, su nombre o su diseño en particular o específico en esto, o patentar lo que ellos realizaron. Otra tercera razón por la cual es importante es porque nos ayuda a administrar los recursos eficientemente. Como dijimos que al principio de todo esto se asignan recursos, se asignan tiempo, se asigna personal, se arma un equipo de innovación, hace que todo esto sea distribuido de forma correcta, de forma apropiada. Y como dijimos recién, lo último es fomentar la eficiencia, porque impulsa a los colaboradores a ser más eficientes, a usar el tiempo con más sabiduría, a usar justamente las semanas que tenemos en un proyecto para poder realmente estudiar ese proyecto, para poder dedicar tiempo a ese proyecto y para poder realmente pensar sobre el retorno de la inversión de cada innovación. Entonces, vamos a ver un poco acerca de eso, de medir la gestión de innovación. ¿Cómo se mide esta gestión? La importancia de medir y cómo es una métrica, y el porqué y el valor de una métrica. Primero que nada, como dice en el cuadro que está en la izquierda, al visualizar la innovación como un proceso, resulta más fácil establecer puntos de control o puntos de mediciones en cada fase del proceso. En una industria química no se coloca simplemente un indicador de pureza o de presión, de temperatura, en un principio y en un final, porque a la mitad uno tiene que ver qué está pasando en el proceso, si realmente todo está funcionando correctamente. Entonces, lo que nos recomienda y lo que justamente nos dicen todos los manuales y el manual de Oslo de la innovación es eso, de que tenemos que poder tener la capacidad de medir en cada fase de los procesos, en cada fase que tenemos de, tanto en la generación de ideas, poder aplicar las métricas ahí, aplicar métricas en la parte final de lanzamiento y de perspectiva y de desarrollo, aplicar métricas en lo que es brainstorming, aplicar el seguimiento de las ideas en un proyecto de innovación. Y como dice ahí, de esta forma es más sencillo identificar dónde existen desviaciones o bajos rendimientos y oportunidades de mejora. Algo importante es un indicador clave de desempeño, que son los llamados KPI. Son métricas claves para un proceso de innovación y en general para un proceso en general. Son aquellos indicadores o aquellas métricas que proporcionan suficiente información para encontrar y para poder decir, bien, con esta métrica y con este indicador, conozco cómo estoy. No necesito algo más, es algo independiente, nos permite tener la capacidad para decir, esto me describe mi estado actualmente.
me describe qué tan bien está mi desempeño actualmente. No es tan solo un indicador que va a estar ahí y que va a afectar simplemente, sino que nos ayuda a determinar y decir, bien, con este indicador ya tengo la conclusión de cómo hacer muchas cosas. Después tenemos lo que es que además, para una gestión de innovación, además de poder llevar métricas o lo que es la parte de identificación de oportunidades, la parte de generación de ideas, la parte de evaluación, la parte de desarrollo, la parte de lanzamiento, uno puede realmente aplicar estas mediciones en todos los aspectos, muchísimo antes de que se gestione la innovación y muchísimo después de que se gestione la innovación. Y hay dos frases en particular que me parecen importantes que puedan recordarlas o que puedan verlas en su momento. Una, lo dice justamente William Thomson Kelvin, que dice, lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se mejora se degrada siempre. La otra cita o otra frase es, con el rendimiento se mide, dicho rendimiento mejora. Con el rendimiento se mide y se informa, el ritmo de mejoramiento se acelera. Entonces es la importancia de esto, la importancia de lo que es la medición y lo que es el informar la medición. Entonces vamos a ver el cómo se puede medir, o cómo se mide. Ya dijimos que es importante que se mida, vamos a ver cómo se debe medir. Primero, dice de que para una buena gestión de la innovación se necesita que las organizaciones deban tener una serie de métricas definidas y detalladas. Pero la naturaleza de la innovación puede hacer de esto un reto. Porque uno no puede decir, bien, con esta métrica es universal. Esta métrica funciona para todos los casos, para todos los emprendimientos, para todas las empresas. No, porque en realidad se adapta. Cada métrica se adapta. Uno puede decir, el estándar de un proyecto eficaz es el 95%. Porque depende de las condiciones, depende del tipo de proyecto, depende de la capacidad que tengamos para poder llevar a cabo el proyecto, del equipo que tengamos, de las capacitaciones que tenga ese equipo. Es por eso que no existe una plantilla básica, no existe un paquete de métricas que estén totalmente estandarizadas para medir la medición, la innovación. Entonces, bueno, se plantea lo que se hace a nivel estándar, esto sí, todos están de acuerdo a nivel mundial, es generar un patrón balanceado, una forma balanceada para poder medir los esfuerzos de innovación. Y es aplicando métricas en cada etapa del proceso. Como es un proceso, se distingue por tres cosas: la entrada, el proceso en sí y la salida. ¿Qué se puede medir a la entrada o qué se puede indicar a la entrada? Bueno, representan todos los indicadores de esfuerzos o de insumos que alimentan a la inversión. Por ejemplo, y es un ejemplo muy sencillo, es el porcentaje de tiempo que dedican los empleados en esto. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas de trabajo dedican el personal a proyectos de innovación? Es un indicador de entrada para poder medir y poder ayudarnos a ver qué tan eficientes somos, qué tan rápido, qué tan bien usamos ese tiempo que estamos dedicando. En el proceso, son aquellos indicadores o métricas que nos ayudan a evaluar qué sucede dentro de este proceso. Por ejemplo, un indicador clave, un indicador fundamental en cada proyecto de innovación es qué tanto participan en el programa de ideas. Tantas personas que están al principio ayudando, su nivel de participación, ¿es activo o no es activo? Nos ayuda a poder generar, se podría decir, estadísticas o almacenar esa información para futuros proyectos, para futuras ideas, para futuras alternativas. Y lo tercero es la salida. Nos ayudan a poder medir resultados tangibles del proceso de innovación y su impacto en los resultados. Es por eso que acá es más cuantitativo, más que otra cosa, al igual hay muchas métricas y indicadores distintos, pero se puede ver un indicador clave o fácil de poder encontrar, es ver la cantidad de productos. De nuestra idea básica, cuántos llegamos realmente a aportar al mercado, cuántos se vendieron, cantidad de impacto que tuvo, cantidad de clientes a favor. Hicimos una encuesta justamente después de lanzar el proyecto, a cuántos le gustó, a cuántos no. Podemos ver también el patrón de edad de las personas que lo compraron. Son diferentes indicadores para lo que es justamente la salida de un proyecto. Y vamos a hacer el paso 3, o la etapa 3 de las métricas, que es justamente esta. Es cómo escojo mi métrica entonces. Si no hay un patrón de métricas, si no hay una plantilla de métricas que ya viene para incorporar,
¿Cómo elijo qué métricas usar y qué métricas no usar? En sí, como está justamente abajo, hay 5 métricas características, 5 indicadores o 5 conjuntos de indicadores. Uno son indicadores de tiempo o métricas de tiempo, que justamente es como vimos en el primer ejemplo que hablaba de cuántas horas dedicamos a esto, cuántas horas tarda un proceso de innovación, cuántas horas vamos a dedicar al brainstorming, cuántas horas vamos a dedicar a esto. Son diferentes etapas, diferentes indicadores, pero todos están englobados en lo que es el tiempo. Después tenemos lo que es producto de servicio. Es ver cuántas ideas generamos, cuántas ideas podemos llegar a tener al final en base a lo que hicimos al principio. Tenemos indicadores de finanzas, son aquellas métricas que ayudan a lo que es, bien, cuántos recaudamos, cuánto invertimos, cuánto se gastó en cada etapa. Tenemos también métricas de liderazgo. Esto es más a nivel personal, a nivel de recursos humanos, se podría decir, que son métricas caracterizadas por esto, por ver si se eligió justamente un responsable de la idea, un responsable de proyecto, a un equipo responsable de proyecto, que tan bueno estuvo su liderazgo, que tan eficaces fueron, que tan eficientes fueron, que también pudieron guiar al equipo y demás. Y después tenemos métricas de entrenamiento o competencia, que nos ayudan a ver qué nos está faltando a nosotros o a nuestro personal para poder realmente llevar a cabo la innovación y hacer bien. Nos dimos cuenta que necesitamos aprender más de estas herramientas, necesitamos aprender o capacitarnos en esto, o somos competentes en estos aspectos, tenemos estas habilidades y estos atributos, pero nos faltan algunos, y tenemos que entrenarnos en ellos. Por eso es cuando se pregunta, o cuando se dice, ¿cómo escojo una métrica? ¿Cómo sé qué métrica aplicar en mi proceso de innovación? Justamente depende. Depende de la industria en la que se dedique. No es lo mismo una métrica que se aplica a un producto con una métrica que se aplica a un servicio. Después tenemos madurez en el mercado. No es lo mismo, no se puede medir un estándar de decir, no, si no tenés 1000 productos lanzados por mes, ese día no es innovadora. Porque no tenemos las capacidades, no tenemos esa madurez en el mercado todavía. Después tenemos lo que es la cultura particular del negocio. Depende de qué cultura hayamos adquirido como empresa. La necesidad es justamente de los clientes y de los inversionistas. Y depende también mucho de la cultura de innovación. De qué tan afianzados estamos como institución, como organización a esa cultura. A veces qué tan comprometidos estamos para esa cultura de innovación. Es por eso que dice que las métricas deben ser dentro de todo consistentes. La clave no es decir, bueno, me centro justamente en métricas relacionadas al tiempo y despreocupo las demás. No, tiene que ser un equilibrio, tienen que ser consistentes en los 5 aspectos, tanto en métricas de tiempo, de nuevos productos y servicios, de entrenamiento y competencia, de liderazgo y de finanzas. Y eso justamente es el eje 3, el eje de las métricas de seguimiento. Entonces, el día de hoy hemos evaluado justamente eso, las herramientas de innovación, pasando por cada uno de los procedimientos y de la etapa del proceso. Hemos complementado con aún más herramientas de la que ya teníamos, los últimos 2 encuentros, en la parte de identificación de oportunidades, en la parte de generación de ideas, en la parte de evaluar la idea, cómo definir un criterio y qué criterios son los adecuados, qué preguntas hacer cuando generamos un criterio. Hemos visto la parte de proyecto y 2 herramientas que son justamente la metodología del Lean y Lean Management y muchas metodologías derivadas de esa, y la metodología de Scrum, que van a ver el 11 de septiembre, en el siguiente encuentro, más a profundidad y más en detalle y por qué la importancia de los ciclos, y la idea de un prototipo, la función que tiene un prototipo en nosotros y el poder que trae a nuestra empresa, y finalmente en la etapa de lanzamiento y comunicación con las 5 alternativas o 5 puntos a tener en cuenta, ¿no? Cuando lanzamos un proyecto, la importancia y el impacto de un proyecto, como es la parte de generar expectativa, un plan de lanzamiento, la parte de generar contenido digital, contenido visual, así también la parte de metodología. Hemos visto un poco de design thinking, su objetivo principal y las 5 etapas a grandes rasgos y el ejemplo de ayer bien. Hemos visto también la metodología Ford, que es justamente la metodología que se embarca en la metodología de una expedición de 20 semanas, pero con el resultado prometedor de 5 y más proyectos. De 3 a 5 pueden ser más o pueden ser justamente menos, pero la idea es siempre más, en base a la preparación que hemos tenido, esas 11 semanas de preparación y de observación. La metodología de los resultados, orientada a la parte final, orientada mucho al cliente a lo que podría llegar a gustarle. La metodología de la disrupción, la metodología del diseño, que justamente la plantearon para poder evaluar innovaciones diferentes a las incrementales, sino más basada
en las innovaciones radicales o transformacionales. Y después hemos visto lo que es la métrica, ¿no? Los 5 tipos de métrica, la importancia de una métrica y el poder que trae el poder medir y seguir una idea y poder evaluar la idea, y de que cada métrica depende en sí de a dónde queremos apuntar y de qué factores queremos ir corrigiendo con el paso del tiempo. No sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado en este encuentro el día de hoy. Yo, Maxi, te quería hacer una pregunta del módulo 2, digamos, de las metodologías, porque, o sea, por lo que entendí, como que cada metodología está como muy centrada en algo específico. Por ejemplo, el Design Thinking, por lo que dijiste, está como centrado en el cliente. Te quería preguntar si centrarse en algo implica como dejar a un lado el resto de los aspectos. Por ejemplo, no sé, el análisis del diseño, como has dicho antes, o el análisis de la competencia. ¿Cómo se puede hacer eso? O si se puede hacer como en paralelo. Bien. En realidad, una metodología, lo que sí se enfoca, lo que sí hace justamente, todas cumplen los 5 procesos, las 5 etapas del proceso. Todas cumplen la parte de identificación de ideas, la parte de generación, la parte de evaluación y demás. Lo que sí hace cada metodología es justamente centrarse en lo que necesita. Si, por ejemplo, vemos una empresa que durante los últimos años no ha tenido mucha llegada al cliente, mucha llegada justamente con lo que brinda, no tiene buena demanda, o no se vende, no se necesita, no se compra. Entonces, tal vez más que una metodología de Scrum, una metodología de decir, no, hagamos todo más eficaz, más rápido y obtenemos mejor, necesita tal vez centrarse más en el cliente en ese momento y poder tener una metodología más centrada en ellos, sin despreocuparlos, sin desatender lo que es el resto. Sí, invierte un poco más, se podría decir, tiene más entrevistas con clientes, tiene más focus group, tiene más encuentros con ellos, y para poder empatizar con ellos, pero no despreocupa o no deja de lado totalmente lo demás. No es que todo lo que ya tenía, lo que venía haciendo lo deja, sino, bueno, lo complementa con algo nuevo. Es por eso que justamente la metodología Ford dice, bueno, hagamos justamente eso. Nos enfoquemos en el cliente sin dejar de lado lo demás y el valor real del mercado. Es por eso que justamente Juanfra, en la metodología en sí, son principios que están adaptando, y es por eso que cuando una empresa de recién surge, si tiene la capacidad para adoptar una metodología, lo adopta y lo hace. Sino lo que muchos hacen es ver una hibridación, ver una mezcla de qué atributos puede adquirir de cada una y por decir, bien, necesito armar mi plan de innovación, mi metodología propia, es decir, me atrae la idea de ciclos, voy a usar parte de metodología Scrum, necesito centrarme en el usuario, pero ¿de qué manera? Bueno, metodología de Design Thinking tiene estos principios, uso este principio adecuado. Los demás son importantes, pero no quiero centrarme en ellos por ahora. Voy a usar otras metodologías. Y así, hasta que hagamos una metodología para poder llegar a invertir realmente y poder llegar a lo que necesita, a lo que requiere en ese momento. Pero no es que deja de lado las demás o los demás elementos, sino tal vez prioriza algunos en vez de otros. Claro, bien. Gracias. De nada, Juan. No sé si alguien más tiene alguna pregunta relacionada a lo que vimos hoy. Si no, de mi parte es todo. En la semana le vamos a cargar justamente un caso de análisis. Ya hay dos, justamente uno que fue de Huevo Kindle y la semana pasada que fue creo que HQ o KQ House, que son peluqueros o una empresa de peluquería, de barbería en Japón y que se fue expandiendo con el paso del tiempo. Y esta semana vamos a cargar un caso de análisis de esto justamente, para que ustedes puedan identificar qué metodología está usando esa empresa y qué metodología podría llegar a usar en caso de que no esté tan buena esa empresa justo actualmente, o ver un caso donde ustedes puedan ver una situación actual de una empresa. Ellos les van a contar generalmente qué metodologías usan, qué están usando actualmente y decir, bien, necesitan esta metodología o pueden aplicar justamente esta otra, o algunos principios en general, pero es para que ustedes puedan ir pensando y ver cómo se adapta en un caso real. Pero bueno, de mi parte, eso es toda la clase del día de hoy, si no hay más preguntas. Así que Lu, si querés seguir, todo bien. Así que bueno, gracias. De mi parte es gracias. No sé si necesitas Lu ahí para hacer el cierre de la clase del día de hoy. Si no, lo hago yo. No se No, no se escucha Lu, no escucha, se ¿no? escucha.